Hola, ¿y qué tal? Bienvenidos al primer programa del año de la Parkinson's Foundation, Miércoles de Bienestar, Fortaleza y Resiliencia en Tiempos Difíciles. Soy Jenny Fearday, gerente de vinculación de comunitaria en la Parkinson's Foundation. También me acompaña mi colega Kayla Mead. Espero que podamos impartir valiosa información que les pueda ayudar a vivir una vida mejor con la enfermedad de Parkinson. No están solos y su comunidad del Parkinson está hoy aquí con ustedes. Yo me conecto desde Chicago, Illinois, y nos encantaría que nos escriban en el chat desde donde nos sintonizan. Ahora les quiero darles algunos anuncios de parte de la Foundation. La misión de la Parkinson Foundation es mejorar la vida de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson hoy hasta que haya un mañana sin la enfermedad. En todo lo que hacemos, nos apoyamos en la energía y experiencias y pasión de nuestra comunidad mundial de Parkinson. Y cumplimos nuestra misión en lo que llamamos nuestras tres prioridades. La primera, mejorar la atención para todas las personas con Parkinson. La segunda, avanzar la investigación. Y la tercera, educación. Algunos ejemplos de esos objetivos es los recursos que ofrecemos aquí con la Parkinson Foundation. Tenemos libros y hojas de informativas disponibles fácilmente, un podcast en español, plan de acción para el hospital que incluye Kit Aware and Care y nuestra línea de ayuda gratis. Para hablar con un especialista de información sobre el Parkinson pueden llamar al 1-800-473-4636 o prima 3 para español. Y también pueden visitar a nuestra página web al parkinson.org/recursos. Otro objetivo que también con la investigación es nuestro proyecto de investigación más reciente de la Fundación, el PD Generation, que es una prueba genética realizada a domicilio sin costo para personas con un diagnóstico confirmado de Parkinson. El sitio web es parkinson.org/pdg. Es muy importante que participen en la investigación para desbloquear sus causas y desarrollar tratamientos que cambien la vida con el fin de encontrar una cura. Ahora, permítame darle la bienvenida a nuestro presentador Mauricio Cifuentes. Mauricio Cifuentes es un abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y ha recibido también una maestría y un doctorado en trabajo social, ambos conferidos por Loyola University Chicago. Mauricio se ha desempeñado como terapeuta, supervisor, administrador y profesor en organizaciones como St. Anthony Hospital en Chicago, Augsburg University en Minneapolis, Comunidades Latinas Unidas en Servicios, en sus siglas inglés CLUS, en Minneapolis, St. Paul y Loyola University, donde tuvo a su cargo el primer programa de maestría en trabajo social ofrecido en línea y bilingüe de los Estados Unidos. Actualmente, Mauricio es el director clínico de Family Service and Mental Health Center de Cicero, Illinois. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Jenny. Muy amable. Es un honor, un gusto para mí estar hoy con ustedes. Y quiero mencionar antes de comenzar cualquier otra cosa, eh, compartiendo que para mí el tema de la enfermedad de Parkinson es algo personal. Mi mamá, que hoy tiene 93 años y está en Colombia, fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson hace más o menos 18 años. Así que yo a través de ella y como una persona que la ama y que la cuida, he experimentado lo que significa tener a alguien muy cercano que tiene la enfermedad. Así que desde allí, con mi corazón en la mano, es que vengo para compartir este tiempo con ustedes. Van a ustedes ver en el chat que van a compartirles un enlace, un link en el que van a tener acceso a como una guía general
de lo que yo voy a platicar, de lo que yo voy a hablar hoy en este rato que vamos a estar juntos y juntas. De una manera muy general, me voy a enfocar en cuáles son esas cosas que nosotros enfrentamos cuando algo difícil ocurre en la vida, como puede ser el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson o muchas otras circunstancias que se presentan en la vida y nos golpean de una manera significativa. Voy a hablar un poco de cómo es eso, qué es lo que pasa en nosotros cuando esos eventos ocurren, pero más importante que por qué o qué pasa es qué hacer con esa realidad. ¿Cómo podemos nosotros continuar hacia adelante y no solo salir adelante, sino ser felices en medio de las circunstancias difíciles? En eso es en lo que más me voy a centrar en esta conversación. Y lo primero que les quiero decir es que siempre la vida trae, como dicen, la vida no es solo un jardín de rosas. Por más linda que sea una rosa, tiene también espinas. Entonces, es parte natural de la existencia el que tengamos dificultades. Y cuando tenemos dificultades, una de las cosas naturales, de las respuestas que vienen de la biología de nuestro cuerpo, es sentir estrés. Si ustedes se ponen a poner atención a la conversación que tenemos entre nosotros en la vida corriente, es frecuente que alguien diga, no, es que estoy muy estresado, es que estoy muy estresada. Tendemos a asociar la palabra o la emoción del estrés con algo negativo. Y yo les quiero quitar esa primera cucaracha de la cabeza, porque, como decían las abuelitas, todo en moderación. El estrés en sí mismo no es negativo. El estrés tiene una función protectora para todos nosotros en la vida. Y les voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es, supóngase que usted y yo estamos conversando en la calle, estamos en el andén, nos encontramos y estamos conversando y de pronto vemos que cruzan la esquina cuatro perros que vienen ladrando y echando espuma por la boca. Ah, no, usted y yo no nos paramos en pelos, pegamos un brinco y quedamos montados en el muro de 3 metros de alto que está al pie de nosotros. Luego, después, cuando se nos pase el susto, ya no vamos a saber cómo bajarnos y no entendemos cómo logramos pegar el brinco. Pero el estrés fue el que, sin pensarlo dos veces, nos empujó y nos permitió quedar sentados arriba del muro para protegernos. Otro ejemplo, antes de venir yo hoy a esta presentación, lógicamente sentí algo de estrés porque es algo nuevo, no conozco qué tipo de preguntas van a tener, etcétera, etcétera. Y entonces siempre las cosas que no conocemos nos generan inquietud, nos generan estrés. En este caso, como sentí estrés, lo que hice fue que me senté, estudié, preparé el handout, la guía a la que ustedes están teniendo acceso y eso me dio tranquilidad. Es decir, que en los dos ejemplos hay estrés, pero el estrés, en el caso de los perros bravos, nos empujó a protegernos. En el caso de la presentación, me impulsó a prepararme mejor. Entonces, el estrés en sí mismo no es malo, pero de nuevo, como decían las abuelitas, todo en moderación. El estrés se vuelve difícil, complejo, negativo cuando se sale de control. Y aquí es donde entonces quiero empezar a hablar del tema de la noción del trauma. A veces en la vida o cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida, normalmente o salimos corriendo o agarramos el toro por los cachos, peleamos contra eso y lo superamos,
pero hay ciertos momentos, ciertas situaciones en que esas respuestas habituales de salir corriendo para escapar del peligro o enfrentarlo para derrotarlo, sentimos que no están disponibles para nosotros. Sentimos que lo que ocurre, lo que tenemos enfrente es algo demasiado grande, como que nos aplasta. Entonces, cuando nosotros sentimos que los mecanismos que normalmente tenemos para lidiar con las cosas no nos funcionan más, es cuando estamos enfrente de un evento traumático. No todos los eventos, o no, los eventos no son traumáticos, o los mismos eventos no son traumáticos para toda la gente. Voy a ponerles un ejemplo. Mi mamá toda la vida le ha tenido pavor a los temblores. Cuando medio empieza un temblorcito, así sea chiquito, ella queda completamente paralizada y empieza a gritar. Para ella, eso es un evento traumático. Ella normalmente es muy capaz de enfrentar cosas y salir adelante y todo, pero cuando es de un temblor, para ella eso es, la supera, digámoslo así. Yo no le tengo ese miedo a los temblores. Entonces, el temblor, yo me doy cuenta, alcanzo a pensar si estoy en un edificio, sé que no debo agarrar el ascensor, sé que debo bajar por las gradas, mantengo la cabeza fría y eso me permite salir adelante. O sea que para mí, un temblor leve no es un evento traumático. Para mi mamá, un temblor leve es un evento traumático. Entonces, ¿qué es traumático para una persona? Lo que es traumático para una persona puede no ser traumático para otra persona. Es el caso, por ejemplo, de gente que le tiene verdadero pavor a ciertos animales, a una araña, por ejemplo. A mí las arañas no me hacen nada, pero en cambio le corro cuadras a las cucarachas. No tanto como para decir que sea un evento traumático, pero lo que quiero enfatizar es que los seres humanos reaccionamos diferente. Por ejemplo, y esto es algo para lo que no hay una respuesta. Tenemos una familia en la que al papá lo diagnostican, vamos a decir, con un cáncer terminal y le comunican a la familia y al señor que lo más probable es que no vaya a tener más de 6 meses de vida. Y uno ve que las reacciones de las tres personas y del señor, de los tres hijos y del señor, pueden ser completamente diferentes, porque los seres humanos somos distintos. Lo que es normal es ser diferente. Mírese nomás al espejo los dos ojos y se va a dar cuenta que sus dos ojos no son idénticos. Imagínese, si los dos ojos de la misma cara suya no son idénticos, ¿qué podremos decir de los seres humanos? Y por esa razón es que con frecuencia en la misma familia tenemos reacciones diferentes. Esto es importante de entenderlo, porque muchas veces no entenderlo es una fuente de mucho conflicto en las familias, porque quisiéramos que todos reaccionáramos de la misma manera cuando, por ejemplo, nos dan el diagnóstico de un ser querido con la enfermedad de Parkinson. Ah, a ti no te importa, tú sigues la vida como si nada. Ay, es que tú haces mucho drama de todo. Y empezamos a echarnos culpas cuando en realidad lo que es normal es ser diferente y no todos los eventos son traumáticos para todas las personas. Entonces, esto es importante. Una vez que para alguien o una persona se ve expuesta a un evento que para esa persona es traumática, es decir, que las maneras normales de lidiar con eso la sobrepasan, entonces puede haber diferentes reacciones. Antes de entrar en qué es el trauma más en detalle, cuáles son las reacciones, quiero darles la definición que está más aceptada hoy en día de lo que es el trauma.
Se dice que el trauma es una memoria emocional que queda atrapada en el cuerpo. Es decir, que el trauma no es una cosa cognitiva, es una cosa emocional que impacta al cuerpo. Y por esa razón, todas las consecuencias del trauma de alguna manera resuenan y son experimentadas en nuestro cuerpo. Voy a volver un poco más adelante de nuevo a esta definición para explicarme mejor con ella. Cuando uno habla de trauma, quiero usar el ejemplo de un conejo y un gato. Vamos a suponer que hay un conejo que está ahí en el patio y el conejo está comiendo hierba. El gato de la casa se sale, huele y ve al conejo y quiere comer conejo. Entonces, muy despacito y todo se va acercando. Ustedes saben que el gato tiene mucha maña. El conejo puede ser que de pronto huela algo o algo y para las orejas y eso, pero no ve nada porque el gato muy listo ahí mismo se detiene. El gato sigue avanzando, el conejo se despreocupa y cuando ya está lo suficientemente cerca, el gato pega el brinco y agarra al conejo. En el momento en que el conejo se siente atrapado, allí está el trauma, porque el conejo no puede salir corriendo porque ya el gato lo tiene agarrado del pescuezo. No puede pelear contra el gato para zafarse porque el conejo es muy chiquito y no tiene la fuerza para vencer al gato. Y entonces, ¿qué hace el conejo? Para que ustedes vean lo listo. Ese es el trama, ¿verdad? Y el conejo como que se desgonza. Uno ve los videos y literalmente es como si el conejo se hubiera muerto. Y ahí es donde el gato comete un error. Porque fíjense, ahí está el trauma, ¿ok? Pero el conejo en realidad no está muerto. El gato entonces lo pone en el piso pensando que está muerto para empezárselo a comer. Y en ese momento el gato que no está muerto, el conejo que no está muerto, pega carrera. Entonces, si ustedes ven aquí, en el momento en que el conejo ni puede pelear ni puede salir corriendo, esa es la experiencia de trauma. Y esa experiencia de trauma queda en el cuerpo. El cuerpo como que desfallece, como si se hubiera muerto, pero en realidad no está muerto. ¿Ok? Voy a seguir hablando un poco más de eso para explicarme mejor. No todos las personas reaccionan o tienen las mismas reacciones cuando están expuestas a un evento traumático. Entre otras cosas, porque no todos los eventos traumáticos son igualmente dramáticos. Me voy a explicar. Hay una cosa que se llama el trauma simple y ocurre cuando, por ejemplo, yo voy manejando y al cruzar la calle veo una pelota que se atraviesa y veo un niño que viene corriendo detrás de la pelota. Yo freno porque estoy dando la vuelta, voy despacio, freno, no pasa nada, el niño o la niña no se atraviesa, yo no piso la pelota y sigo. Oiga, pero a la cuadra yo paro porque me está temblando hasta lo que no tengo. Porque digo, ay Dios mío, ¿qué tal que el niño o la niña se hubiera atravesado? ¿Qué tal que los hubiera pisado? Pero digamos que eso me queda un rato, yo me detengo, me tiemblan las piernas y todo, pero al ratico sigo manejando y después de un tiempo se me olvida, en fin. Eso es lo que llamamos un trauma simple. Pero hay lo que se llama el trauma complejo. Y el trauma complejo ocurre, por ejemplo, cuando las personas a lo largo de la vida han sido expuestas a muchos eventos traumáticos. Por ejemplo, cuando la persona estaba muy chiquita, vamos a suponer que era una familia muy pobre y pasó hambre y no sabían si al día siguiente iban a tener que comer. Eso es un evento traumático para esa persona. Vamos a suponer que la persona era muy golpeada, que los papás la golpeaban. Eso es un evento traumático.
Vamos a suponer que en la adolescencia la misma persona sufrió abuso sexual. Vamos a suponer que la persona vino como un inmigrante o una inmigrante sin documentos y vino cruzando el desierto, por decir algo. Y fue muy difícil ese paso, vio morir gente. Ese es otro evento traumático. Vivir aquí con el miedo de que lo puedan o la puedan descubrir, etcétera. Entonces, esta es una persona que a lo largo de la vida ha experimentado muchos eventos traumáticos. Eso es un trauma complejo. O trauma complejo también se presenta cuando la persona ha sido expuesta al mismo evento traumático por un tiempo muy largo. Dos ejemplos de eso son, uno, las personas que están en relaciones de violencia doméstica. Otro, cuando la persona está cuidando, por ejemplo, de un ser querido muy difícil. Vamos a suponer que la persona después de un accidente ha quedado cuadraplégica y es la responsabilidad absoluta de la otra persona cuidar de ella. Eso puede ser algo que dura por años y puede ser un evento traumático complejo, porque aunque es una misma cosa, dura por mucho tiempo. Entonces, cuando experimentamos eso, aunque no toda la gente reacciona de la misma manera, a algunas personas no les genera nada diferente de seguir la vida normal, a otros les dan unos síntomas leves, a otros más agudos, etcétera. Cada persona es diferente, pero en general el trauma, el ser expuesto a eventos traumáticos, tiene un factor de riesgo. Nos hace que tengamos más riesgo, como más vulnerables a que nos vuelva a pasar. Voy a usar como ejemplo el golpear una piedra. Si uno tiene una piedra grande al frente y la golpea 100 veces, al golpe 100, la piedra se rompe. Pero no fue el golpe 100 el que rompió la piedra. Es la acumulación, es el efecto de haberla golpeado 100 veces. Entonces, en el trauma complejo hay un factor de riesgo y es que a medida que estamos expuestos a más eventos traumáticos o el mismo evento traumático tiene mayor duración en el tiempo, nos hace más vulnerables. En general, diciendo de nuevo, cada persona es diferente, pero en general las personas que experimentan mucho trauma tienen dificultades en la regulación emocional. Me explico. Si yo estoy con mucho estrés, vamos a suponer que la persona que está cuidando del ser querido que está cuadraplégico, de pronto llega alguien y timbra la puerta y vuelve a timbrar. Esta persona sale y le pega 3 gritos y por qué esa timbradera y qué le pasó. Cuando en realidad en otras circunstancias la persona no hubiera reaccionado de esa manera. ¿Ok? Entonces hay como una dificultad de la regulación emocional, como que las personas tienen picos, suben mucho, bajan mucho, como que hay intensidades muy grandes en lugar de tener una reacción emocional que es más estable. A veces, junto con lo emocional, se tiene el riesgo de tener una mayor dificultad en lo cognitivo. Y no es que no seamos inteligentes, no tiene nada que ver con la inteligencia. Pero no sé, creo que a todos y a todas les ha pasado que cuando uno está súper estresado, así con mucho, mucho estrés, y le dicen algo y uno no entiende o entiende otra cosa. Entonces, no es que se le fue la inteligencia de paseo, no, es que como el trauma es una memoria emocional que está en el cuerpo, como que no me deja entender bien que las cosas que estoy recibiendo. Ya voy a responder una pregunta que me están haciendo respecto de la culpa. Ahora, otra reacción que es muy común es que las personas empiezan a no confiar en el mundo de afuera.
las personas empiezan a volverse muy desconfiadas y tienden a aislarse. Entonces, estas son cosas que pueden ocurrir con mayor o menor intensidad a las personas que experimentan trauma, porque el trauma es un factor de riesgo para esas cosas. Al mismo tiempo, y aquí respondo la pregunta que me están haciendo acerca de la culpa, lo que ocurre con la culpa es que muchas veces hay una discrepancia entre lo que se espera de nosotros o lo que nosotros hemos internalizado como que debería ser lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros hacemos o podemos hacer. Y es muy importante para manejar la culpa. Esto sería tema de otra presentación. Le voy a dar una respuesta muy pequeña, pero es muy importante que tomemos conciencia de dónde es que vienen esas creencias que generan la culpa. Por ejemplo, si pensamos en las abuelas, incluso las mamás e incluso algunas mujeres de hoy, pero voy a usar como ejemplo las abuelas. Las abuelas fueron criadas con la idea de que estaban hechas para aguantar. Y si el marido llegaba borracho, igual le tenía que tener la sopita y las tortillas calientes. Es exactamente como dice Beatriz, esa diferencia entre el deber ser y lo que yo quiero o puedo hacer. Pero ¿de dónde viene el deber ser? Porque muchas veces ese deber ser es una cucarachota grandota que nos han metido en la cabeza y nosotros tenemos que confrontar y verificar si ese deber ser, si es el deber ser o no. Esas abuelas fueron criadas con ese deber ser de que se tenían que aguantar. Y si él tenía amantes, ni modo, calladita se ve más bonita. Si llegaba borracho, calladita se ve más bonita. Si le pegaba, calladita se ve más bonita. Hoy en día, desde un punto de vista psicológico, entendemos que lo que es más saludable y deseable no es el sometimiento, sino la asertividad. Entonces, hay que hacer trabajo interior para saber y como que volver a sintonizarnos con cuál es el deber ser apropiado. Yo tengo una persona cercana que le decía a las hijas, ay, mi amor, eso usted cásese, espero que sea muy feliz y de todo, y eso no se preocupe, que si su marido le pega, usted aquí tiene su casa, sus papás, usted viene aquí, me toca la puerta, que nosotros la recibimos siempre y cuando me traiga la cabeza del desgraciado en una bandeja. Entonces, como ustedes pueden ver allí, es un cambio radical en el deber ser. Entonces, para el tema de la culpa, siempre, siempre consulte de dónde viene ese deber ser. Ahora, retomo el tema. Estaba hablando de cómo el trauma es un riesgo, pero el trauma también es una gran oportunidad. La experiencia de trauma es una oportunidad para maximizar nuestras fortalezas y para hacernos creativos. No sé si algunos o algunas de ustedes han leído alguna vez libros acerca del Holocausto, de los millones de judíos que fueron asesinados en los campos de concentración por los nazis. Y aunque más de 6 millones de personas fueron asesinadas, hubo millones de personas que sobrevivieron. Sí, exactamente. Víctor Frank. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que algunas personas sobrevivieran y otras no? En mucho las circunstancias, pero también esas fuerzas interiores que la gente saca cuando uno ya no tiene dónde más y sigue estirando el caucho. Entonces, nunca sabemos cuánto podemos dar hasta que no estamos enfrentados a la situación. Como al comienzo de la plática les ponía el ejemplo de los perros que vienen y de un brinco que damos montados en el muro de 3 metros. Si yo no fuera porque estoy en una situación de esas, en mi sano juicio, digámoslo así, no sería capaz de pegar un brinco de 3 metros, porque no llego.
me quiebro la cabeza tratando de llegar arriba, ¿ok? Entonces, el trauma es una oportunidad maravillosa. Quiero ponerles un ejemplo que me pasó hace pocos meses. Estaba yo en un viaje, estaba en Madrid y estaba en una plaza y vino un mesero a atendernos. El mesero no hablaba casi inglés y yo estaba poniendo atención que el mesero estaba atendiendo a unas personas que estaban en la mesa de al lado y esas personas no hablaban español. Las personas querían postre, pero eso el mesero se veía gatas para entenderles y todo. Entonces el mesero les dijo, un momentico, yo le ayudé a traducir y todo. Entonces el mesero dijo, un momentico, y vino con una tableta, con una tablet, y en la tablet estaban los dibujos, estaban las fotos de todos los postres que tenía el restaurante, y así fue sumamente fácil que cada persona de esa mesa escogiera el postre que quería. Después, conversando con el mesero, el muchacho era un muchacho venezolano que había llegado a España hacía como 6 años y él había llegado sin nada, con una mano adelante y con la otra atrás. Y tenía miedo, sentía que se le había acabado la vida, o sea, estaba muy traumatizado. Y el único trabajo que consiguió, él era un profesional y todo, y el único trabajo que consiguió fue como mesero en ese café. Y de pronto él empezó a darse cuenta que era muy fácil perder el trabajo, porque había miles de personas dispuestas a irse de meseros. Entonces decía, en cualquier momento, el dueño del restaurante me dice, chao, hasta hoy. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Él dijo, yo tengo que buscar una manera para hacerme bien indispensable para este señor. Y se puso a mirar a ver cómo lo podría hacer. Y se dio cuenta que una de las cosas que pasaba con mucha frecuencia era que turistas que no hablaban español querían postre y entonces lo que habían hecho en el restaurante era que tenían una bandeja y ahí ponían los postres, un postre de verdad. Pero entonces se quejaba el dueño de que todos los días tenía que botar esos postres a la basura al final del día, porque pues los habían tenido que usar como de demostración. Pues este mesero venezolano usó su creatividad y los recursos que él tenía. Él sabía fotografía, sabía de tecnología y él tomó las fotos, las montó en la tableta y así le dijo al dueño, mire, en lugar de ponerlas en la bandeja, aquí está esto. Cada mesero lo puede tener en su celular o la tableta y se lo muestra a la gente. Ese día él supo que no lo iban a votar, bueno, a menos que la embarrara muy feo, ¿verdad? Pero le dio un valor agregado a los ojos del dueño que le dio estabilidad y le quitó el estrés del miedo de ser despedido y volver a estar en la calle. Entonces, el trauma es un riesgo, pero también es una oportunidad. ¿Qué ocurre en general cuando nosotros enfrentamos el trauma? Vamos a suponer que la experiencia traumática fue que sufrí muchísimo bullying cuando yo estaba niño y adolescente. Y eso me ha causado mucho dolor. Entre otras cosas, ¿se acuerdan que les decía que uno de los riesgos que tiene es que a veces hay dificultad en la regulación emocional, en la regulación cognitiva? Una cosa que quiero mencionar para que les quede claro a todos y todas es que muchas veces lo que es normal es que la gente no recuerde en detalle el evento traumático o el momento traumático. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la experiencia de el que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que fue acusado de violar, de abusar sexualmente de algunas mujeres, y una de ellas fue a dar su testimonio en el Congreso de los Estados Unidos, y ella no recordaba los detalles. Esto es muy común. Vamos a suponer que el evento traumático para la persona es cuando el doctor nos dice que hubo el diagnóstico de la persona. Uno
normalmente oye y la gente dice, yo no me acuerdo, yo oigo como por allá lejos y dijo, pero yo no sé exactamente qué dijo. O sea que esto de estar como en una nube es una cosa muy frecuente. Entonces, los seres humanos que hemos tenido la experiencia de trauma, en el caso del ejemplo, la persona que sufrió mucho bullying y todo, busca no recordar. Es muy frecuente que la gente quiere evitar en lugar de confrontar. Y la realidad es que con el trauma pasa lo mismo que si usted tiene una herida y se la tapa, no se la lava. Vamos a suponer que su hijo o su hija se cae en un piso de tierra, se raspa, la herida le queda con tierra y usted le dice, venga mi amor que le voy a lavar la herida. No, el niño o la niña llora y que no, y que no, y que no quiero, y que no quiero, porque le va a arder, le va a doler. Y usted, para que no le arda o no le duela, no le lava la herida y le pone encima una cura. Lo más probable es que la herida se le pudra, se le zancoche, y si no le ponen atención, el niño o la niña puede terminar perdiendo la pierna porque le dé gangrena. Entonces usted no quiso ponerle el alcohol o lo que fuera, el dióxido, lo que fuera para limpiarle, para evitarle ese dolor de ese momento, pero lo que terminó haciendo fue generándole un daño mayor. Entonces, lo que ocurre con el trauma es que aunque la tendencia sea no agarrarlo por los cachos, no volver a pensar en eso, el no pensar en eso no lo desaparece. Les pongo otro ejemplo. Y lo comparto porque fue el caso de una señora a la que yo tuve en terapia. Ella estaba casada, estaba muy enamorada del esposo, el esposo de ella tenían una muy buena relación, pero a ella le pasaba que cuando iban a tener intimidad con el esposo, cada vez que el esposo la besaba en el cuello, ella inmediatamente sentía como un rechazo, hasta ganas de vomitar, y hasta ahí ella decía no, y no, y no, y quítate, y no más. Y ella nunca quería como pensar mucho en de dónde venía eso. Pero entonces la vida de su matrimonio ya le estaba empezando a tener, estaba empezando a tener problemas con el esposo porque él no podía entender qué pasaba. Y entonces decidió confrontarlo en lugar de evitarlo. Y entonces en el proceso conmigo, platicando, lo que encontró es que ella había sido abusada sexualmente por un tío. Y ese tío, cuando se despedían y había más gente y todo, siempre como le daba un beso, y al darle un beso, la rozaba en la nuca con los labios, sin que la demás gente se diera cuenta, porque es normal que el tío le diera un beso a la sobrina, pero la demás gente no sabía. Y de allí venía lo que ella sentía con el esposo. Entonces hubo que trabajarlo, pero eso fue como, a ver, limpiar la herida en lugar de taparla sucia para evitar que se les zancochara. La otra cosa de respuesta frente al trauma. Entonces, lo primero es importante confrontar, aunque nos va a doler, pero dice el dicho, más vale una vez colorado que ciento descolorido. Lo segundo es educarnos para entender. Hay muchas cosas en la vida que nosotros no sabemos. A mí me pasa mucho en la terapia que a las personas les dan un diagnóstico. Al niño, por ejemplo, en la escuela, le dice, es que el niño tiene Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ay, oiga, y a mí no me explican nada de eso. Y yo como papá digo, no, pues tengo el niño defectuoso, qué horror, y me traumatizo y al niño le van a dar educación especial y todo, y eso me golpea la vida y me golpea lo cotidiano. Y resulta que si yo busco información, si yo me educo,
lo que puede ser es que entienda que las personas que tienen eso de el desorden, que llamamos desorden, de la hiperactividad, lo que pasa es que tienen un cerebro mucho más desarrollado que el común de los mortales. Esas son personas que tienen la capacidad de moverse a una velocidad 300 veces más rápida que el común de los mortales. O sea, que ese niño o esa niña lo que es muy especial y muy privilegiado. Pero como los demás, la mayoría, estamos atrasados, entonces hay que atajarlo. Y tenemos que decir que el que está mal es ese niño o esa niña. No, los que estamos lentejos somos nosotros. Ese niño o esa niña lo que pasa es que va volando. Muchas veces tememos cosas que si las sabemos no nos generan tanto miedo. Entonces, es importante educarnos para entender mejor las cosas que han ocurrido. Esto va muy de la mano con algo adicional que es muy importante y es buscar apoyo para procesar. Me voy a explicar también con un ejemplo. Supóngase que hay un pescado, vamos a suponer que hay un pescadito que está en una pecera y usted le pregunta al pescado, óyeme, dime qué es el agua. Y el pescadito le dice, yo no sé porque yo el agua no la conozco. Y no la conoce porque está metido en ella. Necesitamos normalmente tomar algo de distancia para poder ver las cosas. Entonces, el procesar, el buscar el apoyo de otros, por ejemplo, el venir a la Fundación del Parkinson a interactuar con otras personas que enfrentan situaciones parecidas, nos va no solo a educar, sino a darnos otras perspectivas. De pronto me voy a dar cuenta que, oiga, no, es que no soy yo el único, que aunque el 90% del tiempo tengo mucha paciencia, el 10% del tiempo, aunque quiera mucho a mi mamá, la quiero agarrar de las greñas y aventarla por el balcón. Oiga, y de pronto encuentro otro pocotón de gente que está ahí y todos soltamos la risa porque nos damos cuenta que todos sentimos lo mismo. Y entonces es lo mismo también que ir a platicar con alguien que tiene el entrenamiento terapéutico para acompañarnos, etcétera. Entonces, estos espacios de apoyarnos para procesar lo que llevamos adentro son sumamente importantes. La otra cosa, y alguien escribía en el chat algo sobre esto. Beatriz escribió cómo ella cuidó a su papá, que tenía un Parkinson muy severo por 10 años, y eso ahora le sirvió fortaleza interior para lidiar con su propio Parkinson. Y es entender, empezar a vernos diferentes. No soy una víctima, soy un sobreviviente. Ah, porque una cosa, vamos a suponer que yo soy una piñata, ¿ok? Entonces yo soy la piñata. Yo me puedo ver como la pobre víctima a la que la golpean y la golpean y la golpean, o me puedo ver como esa piñata que aunque la golpean y la golpean, nada que se quiebra. Ahí se le cuartea un poquito, se le alcanza a salir un dulcecito o algo, pero no la rompen. Esto es crítico para nosotros, porque en la vida hay ciertas realidades que no podemos cambiar. Hay ciertas cosas que en realidad no las podemos cambiar, pero hay otras cosas que sí podemos cambiar. Y voy a usar el ejemplo de la tinta china. Yo espero que todos y todas los que me están oyendo sepan lo que es la tinta china. La tinta china es lo que usaban antes en la antigüedad para escribir con plumas. No usaban lapiceros, sino plumas de animales, la pluma del ganso, por ejemplo. Y le echaban una tinta, un líquido
que era negro, negro, negro. Esa se llama la tinta china. Vamos a suponer que la tinta china representa el problema, el trauma, la realidad que no podemos cambiar. Vamos a suponer que es la realidad que no puedo cambiar de que yo estoy viviendo con la enfermedad de Parkinson. Esa es una realidad. Eso está allí mientras llega la cura. Pero eso, con eso tengo yo que vivir. Ok, esa es la tinta china. Y vamos a suponer que en el ejemplo que les voy a dar, el agua son las otras cosas que yo tengo en la vida diferentes a mi problema o a mi experiencia traumática. ¿Qué pasa si yo dejo caer una gota de tinta china en un vasito de agua pequeño? Oiga, pues que toda el agua se va a poner negra, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si yo exactamente la misma cantidad de tinta china? Ahora, no la echo en un vasito de agua pequeño, sino que la aviento en la mitad del lago Michigan. ¿Qué le pasa al agua del lago Michigan? Nada. Al agua del lago Michigan no le hace ni cosquillas la gota de tinta china. ¿Cambió la cantidad de tinta china? No. ¿Qué cambió? La cantidad de agua. Entonces, eso es lo que hacemos los sobrevivientes. Eso es el reto. Ahí es donde el trauma se vuelve una oportunidad. Como yo no soy solamente la persona que vive con la enfermedad de Parkinson. Yo soy también una persona que va a los grupos de la fundación. Yo soy una persona que va al cine. Oiga, yo soy una persona que aprendió a hacer cosas como, por ejemplo, yo dibujo mandalas. Oiga, yo hago ejercicios de respiración o yo hago yoga. Oiga, yo todos los días salgo a caminar y cuando está muy frío eso yo me envuelvo que parezco tamal, pero igual salgo y camino. Muchas veces no tenemos la capacidad o la posibilidad de cambiar la cantidad de tinta china, pero sí tenemos la capacidad de poner más agua en el recipiente en el que cae la gota de tinta china. Y por eso valoro mucho lo que dice Beatriz en el chat, es distinguir el ser del hacer. Hay cosas que nos impactan, que nos afectan, pero no tienen que definir la totalidad de quienes somos. Dentro de todo esto, cuando ustedes confrontan, cuando se educan, cuando procesan, cuando reconocen que son sobrevivientes, los mexicanos, las mexicanas me van a entender cuando abrazan la realidad de que ustedes son che, con la letra che, si me están entendiendo, ¿verdad? Yo no digo la palabra porque yo soy muy decente, pero ya se están imaginando lo que les estoy diciendo. Llenen la vida de prácticas que les ayuden a superar el trauma. Cuando les decía yo que el trauma es una memoria emocional que está atrapada en el cuerpo, lo que ocurre es que el cuerpo, para protegernos, cuando enfrenta el trauma, entiende que tenemos es que sobrevivir. El cuerpo hace todo lo necesario para que nosotros sobrevivamos. Y entonces toda la energía del cuerpo se concentra en la parte media, digamos en el tronco, porque allí es donde están todos nuestros órganos vitales. Por esa razón es que ejercicios de respiración, ejercicios de yoga, todo eso son muy buenos porque esos ejercicios le ayudan al cuerpo a que la sangre y el oxígeno se mueva más allá de la parte media, que se distribuya por todo el cuerpo y entonces así el cuerpo dice, ve, ya no estoy en modo de sobrevivencia, ya el peligro pasó, ya sobreviví. Es lo que le pasa al conejo
cuando el gato lo pone sobre el piso. Ah, ya no tengo que estar en modo de sobrevivencia. Ahora ya puedo usar las patas para pegar carrera. Entonces, estas son como las maneras y las formas en que nosotros podemos responder a los eventos traumáticos, a superar, a vivir y a ser felices. Y he dejado para el final la parte más importante, la más buena. Yo no sé cómo son ustedes, ¿verdad? Pero yo soy de los que si me invitan a un restaurante y pido un platillo que me gusta mucho y todo, yo soy de los que dejo lo que más me gusta para el último bocadito, para que me quede el sabor bien sabroso al final. Lo mismo estoy haciendo yo con ustedes hoy. Dejé lo mejor para el final. La clave, lo más fundamental para una vida feliz, más allá de las experiencias de trauma que podamos haber tenido, es dar gracias por lo que tenemos. Yo puedo escoger en centrarme en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que me duele, o puedo mirar y dar gracias por todo lo que tengo. Y no les estoy diciendo que jueguen a ser idiotas. No estoy diciendo que desconozcan las realidades. Si tengo un dolor, si algo me duele, pues me tomo la pastilla que me quita el dolor. Estoy hablando de cuál es la actitud fundamental de la vida. Porque cuando yo agradezco lo mucho que tengo una visión de conjunto, eso me da el contexto para saber y poner en su justa medida lo que no tengo, lo que me hace falta, lo que me está apretando. Y para reforzar esta idea, quiero compartir con ustedes una canción. Es una canción, la gente de mi edad, ¿verdad? Los más jóvenes, las más jóvenes no les va a caer el 20, pero la gente de mi edad que viene de América Latina de pronto escuchó a una cantante argentina muy famosa que se llama Mercedes Sosa. Esta canción la canta ella y la compositora es una mujer chilena muy famosa que Mercedes Sosa va a mencionar al comienzo de la canción. La consiguen en YouTube, se llama Gracias a la Vida. Es una canción bellísima, voy a compartir con ustedes en este momento. Ay, no veo cómo puedo compartir. Se me tapó aquí para, a ver, compartir. Ah, aquí ya. Aquí ya puedo hacer. Estoy teniendo dificultad. Aquí está. Ya la encontré. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Aquí la pueden grande. Aquí vamos. Violeta Parra. Oh, espéreme porque no sé si me están escuchando, si se está escuchando o no. Sí, Mauricio. Sí. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano,
y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muy bien. Espero que guarden en su corazón el mensaje de la canción. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Creo que nos quedan como 2 minuticos. Lamentablemente no hay tiempo para más preguntas. Jenny, gracias por la invitación. No, Un gracias abrazo para nuevamente, todos. Mauricio, por los consejos, los ejemplos que nos compartió, y a ustedes, gracias para unirse hoy en este programa, porque qué mensaje para empezar el año, ¿verdad? La fortaleza, la resiliencia y a poder encontrar la esperanza para seguir adelante, ¿verdad? Y aprecio mucho su experiencia y sus consejos, y ojalá que para todos ustedes que se sintonizaron hoy les hayan gustado mucho, y a mí me encantó mucho la canción al final. Qué gran regalo que nos compartiste. Muchas gracias, Mauricio. Y ahora les voy a compartir algunos anuncios antes de cerrar el programa de hoy. Permítame un momento. Y como les dije, gracias nuevamente a nuestro presentador Mauricio Cifuentes, y a todos ustedes también quienes hayan unidos hoy para esta sesión. Esta sesión sí haya sido grabado y será cargado a nuestros canales de YouTube. Y también daremos seguimientos. Les vamos a enviar por correo electrónico el enlace de la grabación, y también los recursos y varios materiales que nos compartió hoy Mauricio. Entonces, eso los vamos a enviar por correo. También no se les olvide que tenemos nuestros días de lunes atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicios a los fines de semana del mes en nuestro programa virtual de EP Salud en Casa. Se pueden registrar al parkinson.org/EP Salud. Y al final,
O si tienen cualquier pregunta sobre el Parkinson o se quieren obtener más información, recursos, pueden visitar a nuestra página del parkinson.org, recursos, para obtener varios materiales que les mencioné, y también pueden llamar a nuestra línea para hacer sus preguntas sobre la enfermedad y a conectarse con varios especialistas al 1-800-4P de info, opción 3. Y gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos que nos vemos pronto para la próxima programa el mes de febrero. Gracias. Adiós.